SpongeBob es otro de los universos alternativos donde Bob Esponja y todo fondo de bikini sufre el peor de los destinos debido a una extraña enfermedad que se dispone a acabar con todos ellos. Ya hemos revisado varias historias diferentes y cada una de ellas tiene su toque especial, y SpongeBob es una historia que me han estado pidiendo en los comentarios desde hace ya bastante tiempo y hoy es el momento de echarle un vistazo. ¿Será tan desgarradora como cuando Patricio decidió comerse a todo fondo de bikini, o por otro lado será una fumada de proporciones bíblicas como SpongeBob Pandemic? Recuerda que todas estas y muchas historias ya están publicadas en el canal, y si este tipo de videos te gustan, te agradecería muchísimo que lo compartieras con un amigo, ya que eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo en este mundo tan difícil del internet. Me complace anunciarles que la primera versión de Gatos contra el Mundo ya se ha descargado más de 1000 veces. He agregado los primeros logros, nuevas canciones y mejoras, así que no te puedes perder las próximas actualizaciones que están por venir. Y por cierto, tú, el que dejó 3 estrellas porque el juego no tiene delicioso, que sepas que te encontraré aunque sea lo último que haga. Nacho, agárrate los pantalones. Esta historia tiene algo un poco diferente de las anteriores, y no hablo de su historia en sí, sino también de sus ilustraciones. En esta ocasión casi no hay imágenes que puedan ilustrarnos las tragedias que ocurren o ocurrieron, pero lo compensa con su suspenso y una buena trama. La historia nos cuenta que todo comenzó con Plankton, tan solo varias semanas antes de que toda la infección se esparciera. Este pequeño malvado genio llamado Sheldon o Sheldon J. Plankton encontró una ballena enorme que yacía muerta en una de sus expediciones. Plankton no sabía la causa de su desvivisión y tampoco es como que le importara lo suficiente como para investigarlo. Se le ocurrió que tal vez podría utilizar la carne de esta ballena para algo de dudosa ética culinaria. Entonces se puso manos a la obra con una diabólica sonrisa en su rostro. Todo esto sin saber que la ballena había muerto debido a un envenenamiento por radiación causada por los descuidados experimentos nucleares de un pueblo cercano. Plankton recogió la carne contaminada de la ballena y la almacenó en su laboratorio, pero de la nada y sin explicación comenzó a sentirse horriblemente. Comenzó a experimentar náuseas, dolores y muchas molestias, pero por si fuera poco, el pelo de su ceja comenzó a caerse y su cabeza le palpitaba constantemente. Karen siempre lo veía con desconcierto y muy preocupada por lo que le ocurría. Su marido intentó cuidarlo y curarlo, obviamente sin éxito. El científico descuidado pronto fallecería. Karen, ya enloquecida por el dolor y la pérdida de su marido, encontró la causa de la enfermedad que acabó con su esposo. Ella intentó deshacerse de la carne, sin saber que esta misma carne comenzaría a filtrarse en las alcantarillas. Esta carne con radiación lograría extenderse para contaminar la arena en uno de los cementerios locales, mutando hacia los muertos y haciéndolos resucitar con un hambre tan extrema que se volverían incontrolables. Esta misma hambre que los hizo atacar a los habitantes cercanos con mordeduras y arañazos, de esta forma infectando a todos los peces de fondo de bikini con el virus y dando comienzo al peor escenario posible. Podemos decir que una vez que la carne se filtró por las alcantarillas y tuvo contacto con la arena del cementerio, ya no había vuelta atrás. Esta historia también nos explica con detalle cómo es que interactúa este asqueroso virus al entrar en contacto con los habitantes. La infección, a la que han denominado como Flesh Rot, es un virus que se alimenta de la carne y el cerebro de sus víctimas. Lo curioso de todo esto es que el virus no solamente afecta a las criaturas marinas, sino también a las especies semiacuáticas como lo son los cocodrilos, las focas, las tortugas, los pingüinos, los castores, etc. Estos vendrían a ser como unos semi-inmunes, lo que significa que sí son capaces de infectarse, pero que sus síntomas no son tan graves como lo serían con los peces. Sin importar cómo sea su huésped, el virus sigue siendo extremadamente contagioso. Pero para este punto ya se conocen 4 formas en las que se propaga la infección: mordeduras, contaminación de heridas abiertas, ingerir carne o fluidos corporales infectados, o lo más polémico de todo, haciendo el delicioso. Si lo pensamos un poco bien, todas estas cosas se tuvieron que descubrir de alguna forma, así que es muy seguro que algún pez en alguna parte de fondo de bikini se quiso cochar a un muerto. No sabemos cuánto tiempo ha pasado, pero comenzamos a saber qué es lo que le ocurrió a nuestros protagonistas. Bob Esponja y Patricio se han fusionado en una sola entidad. Es como si sus cuerpos se hubieran derretido mutuamente y su carne se ha combinado. Ellos se encuentran actualmente encerrados en una jaula de vidrio en nada más y nada menos que el laboratorio de Arenita, siendo constantemente experimentados y operados por Arenita. Ella con el único deseo de regresar a sus amigos a la normalidad y poder salvarlos. Patricio fue de hecho el primero en ser infectado. Se nos cuenta que él estaba agonizando horriblemente mientras Bob lo mantenía en su casa para tratar de calmarlo, cuando Patricio llegó a la etapa 3 de la infección. Al llegar a la etapa 3, sucumbió ante el virus y debido al hambre incesante que tenía mordió a Bob Esponja, infectándolo también. Algo que no he mencionado es que el virus todavía te permite ser consciente de todo lo que ocurre a tu alrededor, y no es que controle tu cuerpo, sino que solamente te da unos fuertes deseos de propagar el virus.
Una vez que Bob Esponja y Patricio estaban mordidos, simplemente se abrazaron en forma de despedida para esperar su horrible final. Es así como sus cuerpos se fusionarían entre sí, juntos para siempre y hasta el final. La hija de Don Cangrejo, Perlita, fue atacada por un infectado mientras Cangrejo intentaba pelear contra los otros infectados tratando de salvarla. Por desgracia fracasó y terminaría perdiendo un brazo en el proceso, y Perlita fue mordida. A medida que su piel comenzó a pudrirse y sus huesos se volvieron quebradizos, su cuello comenzó a desgarrarse, incapaz de sostener el peso de su cabeza. Ella apenas estaba viva para este punto y no le quedaba mucho tiempo, así que con su último atisbo de cordura, y sabiendo que si desarrollaba hambre de carne sería lo suficientemente fuerte como para morder y destrozar el caparazón de su padre, así que escapó para intentar protegerlo de ella. Don Cangrejo, después de lo sucedido, se volvió nada menos que un cascarón vacío. No solamente había perdido su brazo, sino también a su preciada hija Perlita. En este punto él no tenía nada más que dolor en su corazón, ya ni siquiera tenía hambre de dinero, así que terminaría abriendo el crustáceo cascarudo de forma gratuita en forma de refugio para que todos pudieran entrar. Si bien ayudó a muchas personas al hacer esto, no se comunicaba con nadie y no quería hablar ni decir nada con los demás supervivientes. Rara vez se le veía fuera de su oficina y apenas comía. Se habla de que apenas si puede dormir por las noches y que solamente se siente en soledad esperando su muerte. Karen, la esposa de Plankton, la tuvo más difícil. Desde que la infección comenzó a extenderse, todos los dedos le señalaron al balde de carnada. Todos votaron y decidieron expulsar a Karen de fondo de bikini sin importarles lo dolida que estaba por la muerte de Plankton. Si bien ella es inmune al virus, eso no detenía a los infectados de intentar atacarla. Fue en uno de esos ataques donde uno de ellos le mordió la pantalla, rompiéndola y electrocutándose en el proceso. El daño que recibió no tiene arreglo. Los únicos que pueden arreglarla eran Plankton y Arenita, pero Arenita no puede ayudarla debido a su inestabilidad mental por el miedo de perder a todos sus amigos. Al no poder repararse, la condición de Karen empeoraba cada vez más. Su voz a veces se vuelve estática y no se le entendía nada. Además, sus movimientos poco a poco fallan sus funciones. Y es ahora que se nos presenta uno de los desgraciados con las historias más tristes que he podido escuchar en una historia de Bob Esponja, y estoy hablando de Fred. Fred fue atacado por un grupo de anchoas fusionadas e infectadas. Estas le destrozaron horriblemente las piernas y parte del estómago, literalmente se la arrancaron por completo, dejando solamente su parte superior. Puede que no lo parezca, pero lo más asombroso es que Fred no está infectado, pero los infectados no lo atacan. Sin embargo, de todo esto, no puede recibir tratamiento porque los supervivientes creen que sí lo está. Es debido a todo esto que a Fred no le queda mucho tiempo y simplemente lo acepta con tristeza, y así poco a poco espera su inevitable descenso hacia su muerte. El personaje de Fred no solamente tuvo la peor suerte del mundo por ser atacado por anchoas hambrientas, sino que sus amigos y todo fondo de bikini lo abandonaron a su suerte por su estado actual. Si se preguntan por qué es que terminó así, solamente recuerden que Fred no dejó su like en este video. Otro de los desdichados con mala suerte fue Perka Perkins. Este fue mordido en la pierna mientras intentaba encontrar un lugar para esconderse. En un acto de última esperanza, Perka se arrancó su propia pierna y la reemplazaría con su micrófono. Después de esto encontraría una torre de vigilancia desde la que compartiría comunicados a los supervivientes. Lo curioso es que Perka ni siquiera sabe si alguien lo puede escuchar. Puede que en realidad nadie lo haga, pero él sigue haciéndolo todos los días como una medida más tranquilizadora para sí mismo. Esto a pesar de que muchas de esas transmisiones solamente terminan en sinsentidos llantos y murmullos incoherentes de sus lamentos. Si se preguntaban dónde está Calamardo en esta historia, pues es de mi agrado informarles que se encuentra con Arenita en su cúpula. Actualmente están viviendo juntos y a salvo de la infección, pero vive preocupado y ansioso. Por lo general se le encuentra en el árbol de Arenita, ya sea pintando momentos en los que fue feliz o escribiendo en su diario. Siempre trata de tranquilizar a Arenita, pero Calamardo ya no desea ser famoso como antes. Él solamente quiere que Fondo de Bikini se salve y que Arenita no pierda la cordura. Hay muchas cosas y detalles que vuelven a esta historia en algo digno de tomar en cuenta. Como ya mencioné antes, SpongeBob no cuenta con un arte o un cómic que nos muestre los sucesos de las historias, pero lo compensa con su trama y lore complejo. No solamente se nos explica el inicio de la infección, sino también sus fases una por una. Estaré dejándoles las diferentes fases de la infección en la pantalla, porque siento que explicarlas sería abusar del tiempo que me dan viendo este video. Además, aún hay una persona que he dejado fuera de esta historia y no he mencionado, y si no lo adivinaron, es el mismísimo Larry la langosta. Se podría decir que Larry es una de las pocas especies inmunes a los mordiscos y a los fluidos corporales gracias a su gruesa armadura natural. Este tiene un pensamiento de acabar con los infectados, no solamente para proteger a los demás supervivientes, sino como una forma de vengar a sus amigos del gimnasio que fueron atacados e infectados. Larry terminaría encontrando a Karen y se harían amigos. En este punto, Larry promete protegerla y, con algo de suerte, salvarla de su destino.
La historia de SpongeBob es una muy interesante que no se tienta el corazón para derrumbar a sus protagonistas. En todas las historias, Arenita y Bob Esponja salvan el momento de alguna forma, pero en esta ocasión solamente se ve perdición. Por cómo pinta la historia no parece que nadie se vaya a salvar y tampoco hay manera de saber hasta dónde se ha extendido la infección, o si ya de plano puede que todo el mar esté en peligro, porque si recordamos bien, este virus es capaz de revivir a todos los muertos. Si esta historia te gustó y llegaste a esta parte del video, comenta Fred, en honor al pobre desdichado con más mala suerte de fondo de bikini. Si este tipo de video les gusta, les agradecería mucho que se suscribieran al canal para poder comer el mes que viene. Gracias a los miembros del canal y sobre todo a ti por ver mi contenido. Soy Tzumilio, y si ya activaste la campanita, nos veremos en el próximo video. Chao chao.